Hola a todos nuestros amigos de Finanzas Personales. Bienvenidos una vez más a nuestro Facebook Live y gracias por conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, a través de Periscope y de nuestra página web finanzaspersonales.com. Hoy estaremos hablando de un tema que le concierne tanto a trabajadores como a empleadores de nuestro país: cómo contratar a venezolanos. Para eso tenemos hoy a nuestro experto en Derecho Laboral, el profesor Iván Jaramillo de la Universidad del Rosario. Profesor Iván, ¿cómo está? Buenas tardes para todos los amables televidentes y para todos ustedes aquí en la mesa de trabajo. Bueno, empecemos con el tema, Iván. Esto es un tema que es un poco quisquilloso, que mucha gente todavía no sabe muy bien cómo abordarlo. Las personas que están interesadas en contratar a venezolanos, ¿qué deben hacer? Deben tramitar lo que se reconoce como permiso especial de permanencia, que está regulado en la resolución 5797 de 2017 y que indica que para contratar venezolanos desde esa resolución que fue expedida el año pasado, los requisitos son mucho más flexibles que contratar a cualquier trabajador extranjero. Me explico, cualquier trabajador extranjero que trabaja en Colombia requiere una visa de trabajo, una cédula de extranjería y otros requisitos con Migración Colombia que son mucho más exigentes. A raíz de la coyuntura con el hermano país de Venezuela, pues se ha preferido una solución mucho más flexible, que es este permiso especial de permanencia, que se expide hasta por 90 días y que cobija incluso a los que ingresaron con anterioridad el 28 de julio del 2017 para regularizar su situación. De manera que los venezolanos que llegan al país tienen mucha más facilidad de ser contratados laboralmente. Este permiso especial de permanencia incluso habilita la contratación laboral directamente, tal como lo han indicado las autoridades migratorias y laborales del país. Ok, entonces, ¿este permiso de permanencia se da solo por 90 días? Se da por 90 días que se pueden ir prorrogando hasta 2 años, dice la resolución. La idea es regularizar la situación de todos estos venezolanos que han ingresado al país y que se están vinculando al sistema de relaciones laborales para promover la formalidad. De hecho, el Ministerio tiene rutas preferenciales de empleabilidad en lo que se denomina el Servicio Público de Empleo para que ellos se inscriban allí y puedan tener un contacto más simple y más expedito con la oferta que tienen las empresas de vinculación laboral. Lo que queremos es que ellos no lleguen al país a engrosar las filas de la informalidad laboral, sino la formalidad. Y para eso es que se facilita este denominado permiso especial de permanencia. Bueno, saludamos a todos los que nos están conectando con nosotros en este momento a través de este Facebook Live. A Janet Martínez, saludos. A SC Pablo desde Argentina, saludos también. Entonces, bueno, profesor, ¿qué hacer para que las empresas o los negocios, o si yo soy dueño de un negocio, no temerle a contratar a un venezolano? Porque se tiene como este pensamiento de que llegan a quitarle el trabajo o las plazas laborales a los colombianos que ya están acá, que ya pagan impuestos acá. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que hay que desmitificar el tema de la migración venezolana, porque podemos estar en escenarios clásicos xenófobos que no son deseables para el país.
Yo lo que pienso es que los venezolanos, como los colombianos, como los argentinos, como los peruanos, como cualquier flujo migratorio de cualquier parte del orbe, pues tienen una posibilidad laboral real. Obviamente no se pueden sobrepasar barreras que están en la regulación para desarrollar determinadas actividades. Me refiero a la tarjeta profesional de un abogado, la tarjeta profesional de un médico, de un ingeniero. Pues eso hay que regularizarlo antes de contratarlos. Pero el flujo migratorio de venezolanos no puede ser estigmatizado como un problema y gente que no es deseable contratar, sino lo contrario, es gente que viene a trabajar, a competir por las plazas laborales en forma legítima, y lo que hay es que desmitificar eso que se ha ido creando alrededor del flujo migratorio de venezolanos que vienen a delinquir, lo cual es falso. En su gran mayoría vienen a trabajar, a buscar opciones de laboralidad. Yo lo que creo es que hay que promover, como decía en la respuesta anterior, la formalidad, que se vinculen al sistema de relaciones laborales formal a través de un contrato de trabajo con condiciones de trabajo decente, como lo denominamos los académicos, y que tengan todas las condiciones para desarrollar las labores de acuerdo al estándar laboral que tiene el país en el Código Sustantivo del Trabajo. Carlos Andrés Cadena nos pregunta, ¿qué debe hacer el empleador en temas de parafiscales? ¿Quién lo cubre? ¿Es la EPS o ARL? No, para fiscales, la denominación de parafiscales, como entiendo la pregunta, está el sistema de pensiones, de salud y de riesgos laborales. Para responderle a Carlos Andrés, ellos la idea es que sean trabajadores formales, lo debe cubrir. En la afiliación, el empleador lo debe afiliar y pagar el 75% de la cotización a pensiones y a salud, y el 25% lo debe pagar el trabajador. Todo el aporte a riesgos laborales lo asume el empleador. Lo que sucede es que si están en la informalidad y no tienen un ingreso suficiente para poder pagar esas cotizaciones, pues lo van para el Estado a través de los sistemas de Sisbén 1, 2 y 3, dependiendo del sistema donde esté el trabajador. El inmigrante venezolano que no tiene acceso a medios de subsistencia para pagar una cotización. Pero para responder claramente a Carlos Andrés, los asume el empleador en el 75% para pensiones y salud. El 25% en pensiones y salud lo asume el trabajador, y en riesgo laboral lo asume todo el empleador. La regla general que está establecida en la Ley de Seguridad Social colombiana. Es decir, que los empleadores venezolanos también tienen derecho a ser parte del Sisbén para tener beneficios laborales. Los inmigrantes venezolanos que no tienen un acceso a una capacidad contributiva de pagar una cotización al sistema de seguridad social pueden inscribirse en el Sisbén, que es una encuesta para ver si son escogidos o no para acceder al sistema asistencial del Estado. Lo que pasa es que lo que no es deseable. Lo que queremos es que ellos ingresen al mercado, al sistema de relaciones laborales formal colombiano. Entran en la formalidad, tengan un salario, unas prestaciones que les permitan sufragar la cotización y contribuyan a resolver este problema tan grave que tenemos pensional, de ausencia de recursos, pues que contribuyan cotizando al sistema pensional, al sistema de salud y al sistema de riesgos laborales. Ok, digamos que yo tengo un negocio, mi propio negocio, y un día me llega un venezolano diciendo que quiere trabajar conmigo, pero que no tiene los papeles en forma o que no tiene este permiso. ¿Qué hacer ahí en ese caso? Yo creo que es poco aconsejable contratarlos sin el permiso especial de permanencia previo. Yo sería celoso y exigiría que hasta que no se tenga este permiso no se vincule, porque están expuestos los empleadores que vinculen de forma irregular a personas que han migrado de Venezuela o cualquier parte del orbe sin los permisos necesarios a sanciones de Migración Colombia y el Ministerio de Trabajo. En el caso del Ministerio de Trabajo, imagínense, es de 1 a 5.000 salarios mínimos. Entonces, pues son sanciones gravosas. Migración Colombia también puede sancionar, y pues es estar expuesto a una sanción pues de forma absolutamente innecesaria. Yo creo que pues es mejor tener bajo la regularidad y bajo la legalidad a los trabajadores venezolanos que se vinculen con todas las ganas de trabajar, todas las ganas de aportar al país, pero bajo un esquema de regulación y un esquema de legalidad que seguramente va a acompañar el estándar de trabajo decente que debe acompañar el desarrollo de estos trabajos. Oscar Leiber Morales nos pregunta, ¿solo es necesario que tengan el permiso especial de permanencia? Para Oscar, la respuesta es, en el caso de los venezolanos, sí. Para cualquier otra persona de cualquier parte del orbe que ingrese a Colombia, debe tener la cédula de extranjería y una visa de trabajo para poder trabajar en Colombia. Esta, como digo, es un esquema de flexibilización a raíz de la coyuntura que estamos viviendo con Venezuela. Se tomó la decisión a través de la resolución del año pasado y fue reglamentada además por el Ministerio de Trabajo para permitir esta posibilidad. La respuesta es sí, Oscar, porque son venezolanos. ¿Cuántos venezolanos se han visto beneficiados por este permiso? La idea es que tenga cobertura de al menos 238.000 venezolanos que habían ingresado hasta el año 2017, el año pasado, al país, con ese esquema de permiso especial de permanencia.
como es un flujo significativo, como es un número importante, fue que se tomó la decisión de hacerlo más flexible para atender a la coyuntura y promover la legalidad. Lo que digo, de lo que se trata esto es que ellos tengan acceso no solo a todos los servicios que presta el Estado colombiano en los diversos aspectos, sino que puedan ser inscritos en algo muy importante que es el Servicio Público de Empleo, que es la agencia del Estado que se preocupa por conectar la oferta de trabajo con la demanda de trabajo y puedan acceder a plazas y vacantes en Colombia que están inscritas allí y puedan conocerlas y puedan fácilmente emplearse en el país. Pero ojo que esto no es solo para los venezolanos, el Servicio Público de Empleo es para todos los colombianos y para los venezolanos en este caso, por supuesto, pero no es que estemos privilegiando en ese sentido a los venezolanos y dando un esquema, una ruta preferencial que no tengan los colombianos. Perfecto. Luis Carlos nos pregunta, ¿qué beneficios tienen las empresas al contratar venezolanos y no colombianos? Para Luis Carlos, la respuesta es que no hay un esquema tributario de beneficios, no hay un estímulo específico más allá del tema de la facilidad de que no tengan que hacer el trámite completo de una visa de trabajo y una cédula de extranjería y los reportes a Migración Colombia que hay que hacer normalmente. Los beneficios es que es mucho más flexible el esquema de contratación que respecto de una persona que migre de cualquier otra parte del mundo. Entonces, ¿qué opina usted sobre esta batalla que se está dando en el campo laboral, que se enfrentan, digamos, venezolanos con las mismas aptitudes que los colombianos? ¿Qué hace un empleador cuando se ve ante esta situación? Pues debe tener procesos de selección óptimos para elegir al mejor para el cargo que está buscando para que se desempeñe de forma correcta. Es que es muy importante, o sea, el proceso de selección al interior de los esquemas organizacionales es muy importante para todos aquellos que van a contratar a alguien, independiente que sea venezolano, colombiano, peruano, como digo, eso es irrelevante. Lo relevante es que el proceso de contratación en cualquier empresa tiene un costo administrativo, económico, de tiempo, que no puede verse frustrado y no puede generar un mayor costo cuando se contrata una persona no apta y al mes o a los 2 meses es despedida en periodo de prueba y hay que volver a hacer todo el esfuerzo administrativo en tiempo y económico para contratar a alguien. Si tiene 2 personas, debe escoger la más apta con independencia de su nacionalidad. Obviamente, partiendo del supuesto que las 2 personas tienen la legitimación para poder acceder a la plaza, es decir, el permiso especial de permanencia y el colombiano, pues, los permisos de acuerdo a la labor que vaya a desempeñar, si es abogado, una tarjeta profesional, etcétera. Pero estamos partiendo de una competencia con 2 personas que tienen los papeles óptimos para entrar a ocupar la plaza que se está ofreciendo, ¿no? Carlos Andrés nos pregunta ¿qué entidades públicas están contratando a venezolanos? Carlos Andrés, entiendo que en la frontera hay una política de incorporación progresiva del flujo migratorio en Cúcuta particularmente, en el distrito y en la gobernación. Entiendo que hay una política pública de incorporación, de recibirlos de forma inicial y gradual. Y entiendo que hay algunas políticas de inclusión en algunas de las entidades del sector central, particularmente algunos ministerios ya tienen algunos planes para irlo recibiendo de acuerdo a la directriz presidencial del año pasado para normalizar la situación de estos trabajadores venezolanos, siempre que se cumpla con los requisitos de los que hemos hablado, ¿no? No se trata de incorporarlos saltando ese tipo de requisitos, de tipo de regulación para las actividades que hay que desplegar o el tema del permiso de permanencia en el flujo migratorio que maneja Migración Colombia. Aquí nos preguntan sobre el tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato debería tener un venezolano hablando contablemente? Depende es una pregunta muy interesante. Depende de yo para qué lo quiera. Si yo quiero a una persona de forma indefinida, porque tengo una necesidad en mi empresa de forma permanente para desempeñar determinadas funciones, uno debería escoger el contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque ese es el contrato que brinda más estabilidad al trabajador, mayor sentido de pertenencia, él va a estar contento y él va a tener mayor productividad, si ese es el esquema. Pero si la necesidad que yo tengo es temporal y está delimitada en el tiempo, debería escoger el contrato a término fijo y marcar los linderos, los mojones, pues que correspondan, de 1 de enero a 31 de diciembre, un ejemplo muy fácil para poderlo contratar. Lo que no debe hacerse es escoger la modalidad contractual en función de la facilidad del despido, es decir, no, esta modalidad es más conveniente porque es más fácil despedirlo y es más barata la indemnización. Eso, uno no contrata a alguien para despedirlo, eso no es apto académica y científicamente. Uno contrata a alguien es para suplir una necesidad específica de la empresa. Contablemente es exactamente igual porque lo que genera los efectos contables es la vinculación laboral. Entonces, la modalidad de contrato para lo que afecta es para la estabilidad del trabajador. Lo idóneo, como digo, en la normalidad de los casos es el contrato a término indefinido. Pero si es una necesidad temporal,
y está delimitada en el tiempo, pues uno simplemente fija los límites temporales y lo contrata, o una hora específica para que ayude en una construcción de un edificio, cargar ladrillos mientras dura la construcción, se puede utilizar el contrato por duración de la obra, pero no hay una relación directa con algún beneficio contable por escoger una u otra modalidad. De hecho, nosotros defendemos siempre la contratación indefinida como fórmula general para brindar al trabajador estabilidad en el empleo, ¿no? Jenny Quitian nos dice si hay algún método de vigilancia en el rango salarial para que no exploten a los venezolanos. Sí, hay un método de vigilancia y es que IBC, que es lo que se denomina Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo, está vigilando y está atento normalmente a que no se rompan los estándares salariales y laborales en todo el país, no solo para venezolanos. Insisto, IBC, Inspección, Vigilancia y Control, tiene facultades para multar a los empleadores que incumplan con las normas laborales de 1 a 5.000 salarios mínimos. Es una multa considerable a la que yo no me expondría. Tal vez la pregunta está enfocada al respeto del principio a trabajo igual, salario igual. Es un principio orientador del derecho desde su fundación y por supuesto que hay que respetarlo con los venezolanos. No, sería sospechoso una diferencia salarial por el hecho de ser venezolano. Simplemente tener en cuenta que debe tratarse del mismo cargo, las mismas responsabilidades, la misma antigüedad y la misma jornada de trabajo para que puedan ser equiparables los cargos que estoy comparando, pero si son exactamente iguales debe corresponder la misma asignación salarial y no la puedo romper o desequilibrar por el hecho de que uno de los trabajadores es venezolano y el otro no. No podría hacer ese tipo de diferencias por esa simple circunstancia porque constituiría discriminación en el empleo, constituiría violación del artículo 143 del Código y el artículo 13 de la Constitución y me expondría a las multas que ya referí. Entonces pues no es deseable, lo deseable es hacer las cosas bien y respetar el principio de trabajo igual, salario igual, que creo que es el enfoque de la pregunta si la entendí bien. Y es fácil denunciar a estos empleadores que no están siguiendo este principio de salario igual, trabajo igual. Dependiendo de la ciudad en la que esté pasando esto, se va a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y se pone en conocimiento del inspector la situación para que hagan una investigación inicial que puede derivar en la imposición de estas multas que estoy advirtiendo. Pero por supuesto que sí, dependiendo de la ciudad, hay que averiguar cuál es la dirección de la Dirección Territorial para poner en conocimiento de los inspectores de trabajo que son los encargados de esta importante función para que verifiquen si efectivamente hay la violación de alguno de esos principios que estoy señalando. Camilo Giraldo Rendón hace un comentario que está muy relacionado con esto y es que el extranjero desconoce los derechos mínimos por los cuales debería emplear y que el ministerio debería realizar un seguimiento más persuasivo de estas contrataciones. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, yo desde el inicio estamos totalmente de acuerdo. Más allá de la regulación, de las resoluciones que ya mencioné, de todos los decretos, lo importante es que haya un acompañamiento y una presencia institucional del Estado a través de las entidades encargadas, que es fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, a través de las direcciones territoriales y Migración Colombia para hacer seguimiento del cumplimiento de esta normativa. Definitivamente habría que impulsar el aumento de la presencia del Estado en estas zonas, fundamentalmente en la frontera y en las ciudades donde mayormente se recibe el flujo migratorio venezolano para pues respaldar el cumplimiento de la normativa laboral. No es menor el dato que siempre se publica y es cuando se publica el desempleo en el país, normalmente para responder la pregunta, los mayores índices de desempleo están en Cúcuta, Armenia, Riohacha. Nosotros, los que le hacemos seguimiento, ya sabemos más o menos cuáles son las ciudades que constantemente presentan un mayor desempleo que otras en el país por regiones. Y no es casual que sea constante, que sea absolutamente consistente, que Cúcuta sea una de las ciudades que tradicionalmente lidera los índices de desempleo, lo que amerita y lo que demanda una mayor presencia del aparato institucional para garantizar derechos en el trabajo. Es que, insisto, no nos interesa garantizar trabajo de cualquier forma, sino trabajo con derechos y trabajos formales. No que vengan a emplearse de cualquier forma a cuidar carros, a vender minutos de cualquier forma, a lavar carros, a limpiar vidrios, a lavar... no, se trata que vengan con una contratación formal y con derechos, porque eso nos conviene a todos. Juan David Ramírez León dice, ante la estabilidad es difícil porque este tema se presta para la ilegalidad laboral, ya que el venezolano se ofrece por debajo del salario mínimo, siendo una competencia desleal ante el trabajador colombiano. ¿Qué garantías hay en ello para evitar la ilegalidad? Muy interesante pregunta la de Juan David, porque definitivamente todo el discurso de legalidad, de formalidad, de inclusión en los contratos formales, pues choca con lo que él advierte en la pregunta de los incentivos a la informalidad.
Entonces, muchas veces, pues es mejor no estar en el sistema formal que estar, lo cual es un incentivo perverso y no puede ser más idóneo y más fácil entrar al sistema laboral a través de los esquemas de informalidad. Ese es uno de los grandes defectos, de los grandes problemas que tiene el sistema laboral, no solo para venezolanos, sino en general en el país, y es que la contratación informal genera reducción de costos para el empleador y genera posibilidades de trabajo para un grupo importante de posibles potenciales trabajadores formales. Entonces prefieren, ante no tener nada, pues emplearse en estos esquemas de contratación informal, que son indeseables para el empleador, primero porque está expuesto a un sinnúmero de sanciones y de indemnizaciones que luego pues va a tener que asumir. Y para el trabajador, por varias razones, en las que ya habían preguntado, no está normalmente bajo el esquema de cobertura social. O sea, si llega a tener un accidente, si llega a morir, si llega a quedar inválido, estoy siendo un poquito trágico, pero son potenciales problemas de todos los que estamos en el Facebook Live, pues no va a tener una respuesta del Estado a través de las entidades de seguridad social, y estas personas van a ver menoscabado su ingreso también, van a ver afectada su estabilidad en el empleo. Entonces la pregunta es muy interesante y se resuelve formulando políticas que vayan progresivamente eliminando los incentivos a la informalidad. Carlos Andrés Cadena nos tiene otra pregunta y es: si contrato a un venezolano por prestación de servicios, ¿en el pago le debo hacer las retenciones de impuesto ICA, por ejemplo, conforme a la ley? Para Carlos Andrés, la modalidad de contratación por prestación de servicios indica que debe haber un porcentaje de retención de los honorarios que tienen un componente de ICA exactamente, y debe acreditarse previo al pago de los honorarios, que esto me parece mucho más importante que más allá del tema tributario, el pago a la seguridad social para poder acreditar el pago de honorarios, para garantizar que este trabajador, si es independiente, pues tenga cobertura social y tenga cobertura de pensiones, salud y riesgos. Es importante, si se va a contratar por prestación de servicios, y agradezco la pregunta porque no lo había advertido, para los que nos están siguiendo, afirmar que el contrato de prestación de servicios se puede utilizar única y exclusivamente cuando la actividad que se va a desplegar es autónoma o independiente. No puedo utilizar el contrato de prestación de servicios para disfrazar verdaderas relaciones de trabajo. O sea, que si el trabajador está subordinado a mí, me explico, tiene un horario, yo le puedo dar órdenes, él tiene un uniforme de la empresa, él está sentado en las instalaciones de la empresa, tiene un computador que se lo asigna a la empresa, pues muy seguramente es un trabajador dependiente y yo estoy vulnerando la legalidad si lo contrato a través de un contrato de prestación de servicios, disfrazando la verdadera relación de trabajo que hay entre el trabajador y el empleador, y eso genera sanciones a las que me expongo pues de forma innecesaria, insisto. Yo creo que es mejor respetar siempre la legalidad. Entonces se trata de no utilizar el contrato de prestación de servicios para vulnerar derechos laborales. Se trata de utilizarlo cuando hay que utilizarlo, cuando hay autonomía, cuando hay independencia y cuando hay una relación de subordinación entre el empleador y el trabajador, sea venezolano o colombiano, que se contrate. Es decir, cuando haya que rendirle cuentas al jefe estando en la oficina con el uniforme de la oficina, no puede ser por prestación de servicios. Normalmente en ese ejemplo va a haber un contrato de trabajo, porque normalmente todo eso que dice son indicadores de subordinación, o sea, de estar subordinado bajo órdenes del empleador. Si estoy bajo órdenes del empleador, soy un trabajador regido por el Código Laboral, no soy un trabajador por prestación de servicios independiente, que es una modalidad distinta para los que son autónomos, son independientes. Un ejemplo claro de un trabajador independiente, pues una persona que haga un concepto para el ministerio, un abogado, yo a veces lo hago. Entonces me contratan, queremos que haga profesor un estudio para el ministerio sobre este punto, yo ni siquiera tengo oficina en el ministerio, simplemente presento el informe y después cobro mis honorarios. Soy totalmente independiente, ni siquiera, pues conozco solamente la persona que es el puente del ministerio, pero no tengo oficina allá, no tengo ningún horario allá, no tengo ninguna directrices directas de alguien que tenga posibilidades de control y de administración. Lo hago de forma independiente, presento mi informe, presento mi cuenta de cobro y luego me pagan los honorarios previo a que yo haya demostrado que pagué la seguridad social. Ese es el esquema. Bueno, profesor, Oscar Leiber Morales nos acerca a un tema muy importante, que es los profesionales venezolanos, las personas que ya han hecho sus carreras, que incluso tienen posgrados, que estuvieron en su país estudiando y cultivándose intelectualmente y llegan acá y ven ese escenario en el que no pueden llegar a producir en sus áreas laborales. ¿Qué decirle a esas personas? Como advertía en las preguntas iniciales, además de permiso especial de permanencia,
hay unas barreras para ejercer determinadas profesiones u oficios en Colombia. Es una persona, vamos a poner un caso específico, que hizo su carrera de Derecho en Venezuela y tiene todas las especializaciones, hizo su maestría, hizo el doctorado, hizo un postdoctorado, hizo toda la carrera académica muy destacado. En Colombia se encuentra con la barrera que para ejercer el derecho se necesita una tarjeta profesional que hay que tramitar y acreditar en Colombia para poder hacer valer todo ese conocimiento que traes de Venezuela. Los médicos tienen unas habilitaciones profesionales ante el Ministerio de Salud que no pueden ser socavadas por el tema de habilitar la posibilidad de que esas personas trabajen en su profesión. Entonces hay que obtener la habilitación legal en Colombia para cada una de estas profesiones, que estoy poniendo las dos más fáciles y más conocidas para que se entienda, para poder ejercer y explotar todo ese volumen de conocimientos que traen al país, para que puedan ejercer y puedan acceder a un trabajo decente, que es lo que todos queremos. Entonces un médico tendría que obtener la habilitación legal en Colombia para poder ejercer, ¿no? Si no, lo estaría haciendo de forma ilegal y estaría expuesto a sanciones incluso penales muy gravosas, pues que se pueden evitar fácilmente obteniendo esas autorizaciones legales de habilitación para desarrollar determinadas profesiones o oficios. ¿Cómo se obtienen estas? En cada caso hay un trámite específico, el de los abogados, que es el más fácil. Hay que obtener una tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura, en Bogotá, que en la calle 85. Simplemente es llevar una documentación para que a una persona del exterior se le habilitara el acceso a la tarjeta profesional. Hay un proceso previo de apostillaje de los diplomas, que es un proceso doble en el que se hace una especie de autenticación, entre comillas, que es el trámite que denominamos apostillaje, para que sea válido tanto en Venezuela como en Colombia y se pueda, lo que denominamos, traducirlo para que sea admisible. Aprovecho para advertir, si es una persona de un país extranjero que no habla castellano, debe hacerse una traducción oficial previa. Entonces, alguien que viene de Italia debe hacer una traducción oficial del italiano, de su diploma, sus notas, el currículum que cursó, para que luego sí se haga el proceso de apostilla, que es, entre comillas, la notificación, entre comillas, que se hace para que sea válido tanto en Venezuela como en Colombia, y por esa vía se equiparan los títulos y se reconoce la idoneidad de esa titulación que tuvo en su país para que pueda acceder a esos títulos en Colombia. Bueno, profesor, ahora hablemos un poco sobre las áreas laborales en donde los venezolanos se están destacando o están encontrando más cabida, por decirlo así. Lamentablemente, el mayor número de venezolanos que hemos recibido, según los estudios que hemos hecho en el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, están en la informalidad, lamentablemente. Entonces, pues hay allí una desviación que es necesario intervenir para corregirla, como advertían en algunas de las preguntas previas. Es necesaria mayor presencia institucional. Pero los que han llegado y se han vinculado formalmente bajo el esquema de derechos que todos defendemos y que queremos y deseamos, lo han hecho prevalentemente en el sector servicios y comercio, según las estadísticas que manejamos nosotros, y han contribuido sin duda al crecimiento del país con su expertise y con todos sus conocimientos. Han entrado a engrosar las filas de trabajadores en el país para aportar al crecimiento y a la productividad del país, sin ninguna duda. Fundamentalmente se concentran, aunque hay en todos los sectores, en el sector servicio, en el sector comercio hay una gran presencia de trabajadores migrantes venezolanos que se han destacado considerablemente, ¿no? Carlos Andrés Cadena nos dice, como venezolano, ¿a dónde tendría que habilitar mi visa de trabajo y cuánto se demora este trámite? La visa de trabajo debe no demorar más de 3 meses y es ante Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por la pregunta, porque había olvidado decirlo. Antiguamente, cuando digo antiguamente, antes del año 2010, había una regulación laboral para poder contratar extranjeros, para que como venezolano él pudiera acceder a un empleo, y era que en Colombia uno no podía tener más del 20% de trabajadores extranjeros y más del 10% de trabajadores, dijéramos, de confianza, de manejo, de determinadas características. Esa regulación, esa limitación fue eliminada en el año 2010. Luego yo ya no tengo limitación para el número de extranjeros que puedo tener en mi empresa. Entonces, ¿cómo se hace el control hoy migratorio? Se hace a través de Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya no son las autoridades laborales las que hacen ese control. Lo que hacen las autoridades laborales es controlar efectivamente, a través de inspección, vigilancia y control, que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores extranjeros. Pero no hay proporcionalidad. Proporcionalidad es que haya un número de trabajadores extranjeros máximos en cada empresa. Ya esa ley o esa regla fue derogada en el año 2010, insisto, por la reforma laboral del año 2010. Bueno, profesor, me gustaría que nos hablara un poco sobre usted qué opina que va a pasar con el éxodo de venezolanos. ¿Qué le viene a los venezolanos que están en búsqueda de trabajo en Colombia? Hay una presión migratoria evidente, muy fuerte, sobre todo en la frontera,
de trabajadores venezolanos buscando oportunidades laborales en zonas tradicionalmente deprimidas en materia laboral, como digo, que ocurre en la frontera. Esa presión, lamentablemente, si no hay presencia institucional, si no hay crecimiento económico para poder absorber esa presión, pues va a generar lo que advertían algunos de los participantes en las preguntas anteriores, informalidad. Lamentablemente, si hay esa presión y se requiere trabajar y se requiere acceder a oportunidades ocupacionales, cualquiera que sea ellas, para acceder a un ingreso mínimo de vitalidad, pues van a terminar en la informalidad y va a ser un problema progresivamente más difícil de corregir. Entonces, pues haciendo un poquito de futurología, espero equivocarme, pero si no hay suficiente oferta institucional para vincularse laboralmente, va a terminar pasando lo que no queremos, y es que haya mayor informalidad y vaya un crecimiento exponencial de la informalidad en las regiones más deprimidas, lamentablemente en lo laboral, que son las que mayores rangos mejor de desempleo presentan históricamente cuando uno analiza las cifras que se publican mensualmente a través de la Agencia Nacional, que es el DANE, ¿no? Mucha gente comenta que cuando hubo el éxodo colombiano hacia Venezuela, donde muchas personas pudieron ir allá, encontrar oportunidades de trabajo, hacer sus propios negocios, y que ellos los recibieron con los brazos abiertos, ¿por qué ahora Colombia no está haciendo lo mismo para acoger a los venezolanos? Sí, hay una demanda de reciprocidad en el trato, que es uno de los principios básicos del derecho internacional, y la reciprocidad en el trato. Es un tema de ética pública, es un tema de legitimación social para Colombia, y es un tema que está en el imaginario colectivo, y es, como digo, la mitificación de que los venezolanos vienen a delinquir, son un problema, vienen a la informalidad, vienen a quitarle pues plazas de trabajo a los colombianos, que es totalmente incoherente y totalmente antagónico al modelo que históricamente se tuvo, y era el flujo colombiano hacia Venezuela, que era realmente en la época de la bonanza petrolera, pues era un modelo económico casi que absolutamente sensible para los trabajadores colombianos que migraban hacia allá. Entonces, ese es un debate más de ética pública, creo yo, y que debe mirarse en la perspectiva, como digo yo, de derechos. Yo creo que el deber de Colombia en cualquier flujo migratorio es tener un esquema de recepción de los trabajadores extranjeros con garantía de respeto de derechos, independiente del origen. Y creo que definitivamente esos trabajadores venezolanos, si no tienen un esquema de recepción idóneo, lamentablemente van a hacer crecer la informalidad, que es uno de los mayores problemas del país. Nosotros oficialmente estamos en informalidad en el 49%, oficial, pero las cifras que, digamos, maneja nuestro observatorio hablan del 65% e incluso más. Entonces, ¿qué implica la informalidad laboral? Es un problema que me preocupa a mí como académico exclusivamente en mis informes y en mis declaraciones. No, es un problema que nos debe preocupar a todos, porque en la medida en que hay informalidad la gente no tiene poder adquisitivo. Entonces, ¿a quién le vendo yo los bienes y servicios que quiero vender, que quiero producir y que quiero comercializar? La gente no va a cotizar a las pensiones, entonces ¿de dónde va a salir la plata para financiar esas prestaciones? La gente no va a pagar impuestos, ¿de dónde vamos a sacar la plata para financiar el gasto público para que el país cada vez crezca y mejore? Entonces es un tema que a todos nos atañe y que deberíamos preocuparnos, porque ojalá todos contribuyéramos a que progresivamente hubiera mayor formalidad y respeto de derechos en el trabajo. Carlos Andrés nos pregunta, si un venezolano desea invertir en Colombia, ¿podría tener una residencia diferente? ¿Qué implicaciones tiene esto en la inversión de extranjeros en nuestro país? Lo puede hacer. El problema real de esa pregunta, muy interesante, que agradezco además, es el problema ya es tributario, la denominada doble tributación. Él puede invertir, el tema es que hay unos esquemas para evitar que termine pagando por esa inversión impuestos por el mismo hecho. En Colombia y en Venezuela hay unos tratados, con Venezuela lo conozco, sí que lo hay, para evitar que haya lo que denominamos doble tributación, pero además de ser deseable, además de que contribuye al crecimiento económico en el país, hay unos esquemas para evitar que termine el esquema tributario siendo sancionatorio, tributarios de impuestos y de gravámenes que deben pagar las empresas cuando tienen determinadas inversiones en los países. Pues ojalá la situación venezolana permita que hayan personas que tengan la posibilidad de invertir en el país. Ojalá, eso es lo deseable. La inversión extranjera es uno de los temas más importantes para el crecimiento económico del país. Ya es un tema que va más allá de lo jurídico, pero lo manejo, lo conozco, y por eso sé que es deseable, y por eso digo que ojalá tengamos pues ese tipo de incentivos para que haya gente que acá tenga ganas de invertir, ¿no? Ojalá sea así.
Sí, ojalá sea así. Lilia Consuelo Avellaneda nos dice, importante es que debemos registrar al empleado a la plataforma CIRE, registro de extranjeros, dentro de los primeros 15 días al ingreso del extranjero, igualmente registrar la salida. Sí, la respuesta de Lilia, la pregunta de Lilia es muy importante. Es el registro del que ella habla a Migración Colombia. Entonces, cuando el extranjero llega, si uno no registra la llegada a la relación laboral dentro de los 15 días y la salida dentro de los 15 días, está expuesto a las sanciones de las que ya hemos hablado. Entonces, ya son trámites formales de adecuación y de declaración ante el Estado que la agencia oficial es Migración Colombia para declarar que efectivamente uno tiene un extranjero en su nómina y que va a trabajar con él. Como digo, ya no hay regla de proporcionalidad, ya no hay un problema de que uno se pase el 20%, sino que es libre, está condicionado a las reglas de flujo migratorio, sea por vía de la visa de trabajo, sea por la vía del permiso especial de permanencia en el caso de los venezolanos. Exactamente, Lili. Entonces, hagamos un recuento, una lista de los requisitos que necesita la persona para emplear. Si es venezolano, debe tener el permiso especial de permanencia y debe reportar a Migración Colombia a través de las plataformas la presencia del trabajador extranjero. Si no es venezolano, sino de cualquier otro país, debe verificar que haya una visa de trabajo, que haya una cédula de extranjería y debe reportar a Migración Colombia dentro de los 15 días siguientes a la vinculación el vínculo laboral y dentro de los 15 días siguientes máximo de la desvinculación, la terminación del vínculo, sea por cualquiera de las causales que uno puede utilizar para terminar el vínculo laboral, debe reportarse a Migración Colombia a través de las plataformas electrónicas que existen. Perfecto, profesor. Para las personas que tengan más preguntas acerca de este tema, que quieran preguntarle a usted directamente, ¿en qué redes sociales lo pueden encontrar? Claro que sí, con muchísimo gusto vamos a atenderlos a todos y procuraremos ser lo más claros posibles y lo más explícitos. Mi Twitter es @jaramillo, Jasir, JASS y latina R, o al Twitter del observatorio que es @LAB raya al piso UR, Labour, LAB raya al piso UR, LABO raya al piso UR. Labour con raya al piso es el Twitter del Observatorio de la Universidad del Rosario. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros respondiendo todas las inquietudes, a todos los que se conectaron a través de nuestras redes, de nuestro Periscope en Twitter, de nuestro Facebook Live, de nuestra página web. Muchísimas gracias por estar acá una vez más en nuestro streaming. A usted también, profesor. Muchas gracias y un saludo para todos los que se conectaron y espero poder haber atendido sus solicitudes. Seguimos atentos a las redes sociales para seguirnos conectando y seguir conversando. Gracias y nos vemos otra vez aquí dentro de 8 días. Que estén bien. Chao.